Hola a todos, mi nombre es Milade Bodenburg González. Soy chilena, ceramista autodidacta hace alrededor de 15 años. Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero darles la mejor de las bienvenidas a participar de esta conferencia interactiva titulada Texturas y colores de mi pandemia. El objetivo principal de esta conferencia es dar a conocer el proceso y resultado de la creación de esculturas en cerámica, confeccionadas en tiempos de pandemia. Con este proceso quería hacer una catarsis para poder perderle el miedo a este virus y tratar de hacer en este tiempo de encierro un trabajo con un resultado artístico. Los objetivos planificados era crear 8 esculturas teniendo como referente al COVID-19 y confeccionarlas principalmente con 2 técnicas, la técnica de paperclay y la superposición de esmaltes, con el fin de obtener piezas con mucha textura y colorido. El proceso creativo se inició buscando imágenes en Google del virus COVID-19. Se seleccionaron algunas fotos con las mejores formas y colores como inspiración. El paperclay o papel cerámico es una técnica que empezó a experimentarse con mayor fuerza alrededor de los años 90, principalmente por artistas europeos. El paperclay es básicamente la mezcla de fibras de celulosa con arcilla. La celulosa se puede obtener de papel, cartón, cajas de huevo o también recolectando pelusas de ropa, hojas de árbol o semillas. Cualquiera de estos elementos que utilicemos debemos remojarlos por varias horas para facilitar su molienda, la cual se realiza utilizando algunas procesadoras de alimentos o mini pimer o juguera, licuadora. Una vez lista la pulpa de celulosa, se debe tamizar para extraer el exceso de agua. Las proporciones recomendadas son entre 60 a 70% de arcilla, entre 30 a un 40% de papel. Si la arcilla base es muy fina, se debe agregar entre un 3 a un 5% de chamote o grano. Y para consolidar la mezcla se agrega entre un 3 a un 5% de fundente o esmalte transparente. Una vez unidos todos los elementos, se debe mezclar y reposar un par de horas. Para lograr las formas, utilicé moldes de media esfera y para lograr texturas interesantes, agregué semillas de liquidámbar. Coloqué estas semillas dentro del horno y luego las empapé con la barbotina. Una vez que se secaron un poco, las medias esferas las pegué para obtener finalmente el cuerpo esférico deseado. Paralelamente comencé a modelar los brazos o tentáculos con pasta sólida de paperclay. Para obtener esta pasta para modelar se debe deshidratar barbotina en planchas de yeso. Una vez listas mis formas de coronavirus, las llevé a bizcochar. Dentro del horno tuve que apoyarlas sobre soportes refractarios para que no se fueran a desplomar. La quema se realizó en un horno eléctrico de fabricación chilena y se quemó a 985 grados Celsius, teniendo la precaución de que las primeras horas de quema subiera lentamente la temperatura, en 350 grados Celsius en 2 horas. Una vez bizcochadas las piezas se llevan a esmaltar con mucha delicadeza, ya que el bizcocho queda un poco frágil. Cada pieza se debe limpiar con pincel húmedo y mucho cuidado, ya que queda bastante residuos resultados de la quema de las semillas. Los esmaltes se aplicaron con pincel y con gotario. Les sugiero que el esmalte entre en las hendiduras o cavernas para que una vez quemados se logre una mayor firmeza en la estructura. Se utilizaron esmaltes industriales decorativos muy brillantes con base de cadmio que al combinarse entre sí producen efectos y acabados muy interesantes.
Se aplicaron 2 capas de diferentes colores. La quema de los esmaltes se realizó en 8 horas hasta llegar a los 1060 grados recomendados. Muchas gracias y los espero en la siguiente sección. Hola, Milade, ¿cómo estás? Hola, bien, bienvenidos a esta conferencia interactiva. Yo soy Milade Bodenburg, chilena. Acá son las 11 de la mañana, hora chilena, así que les doy la bienvenida y los que tengan algunas dudas o consultas que quieran hacerme, estoy acá para responder sus preguntas. Milade, ¿nos podrías decir exactamente en qué parte de Chile estás? Bueno, yo vivo en Santiago de Chile, que es la región metropolitana, y vivo en la comuna de Calera de Tango. Estoy en las redes sociales como el taller Ruta de la Cerámica o Ruta de la Cerámica de oficio. Si es que quieren hacerme alguna pregunta. La vez pasada que estuvimos hablando, tú me dijiste que habías encontrado algunas ventajas y desventajas en el trabajo con el paper clay. Quisiera que nos contaras cuál es la técnica que normalmente trabajas, cuánto llevas trabajándola y cuándo empezaste con el paper clay, y ahí sí nos cuentas cuáles son las ventajas que les ves y las desventajas. Sí. Mira, te cuento, el paper clay lo conocí hace alrededor de 2 años en un diplomado que hice en la universidad y nos invitaron a experimentar con esta fórmula, que en realidad es, básicamente es incorporar a la arcilla fibras de celulosa. Estas celulosas permiten que la mezcla quede muy porosa, por lo tanto es una pasta muy dúctil y que puedes experimentar. Todo lo que no se puede en la cerámica tradicional, como dejar burbujas, poner cuerpos extraños o quedar mal amasado con el riesgo de que explote dentro del horno, con el paper clay puedes superar todas esos inconvenientes. Puedes jugar poniendo elementos dentro de la pasta, puedes modelar en bloque, si quedan algunas humedades o aires dentro de la pasta, no explota. Es una pasta realmente muy dúctil que te invita y los invito a que experimenten porque pueden hacer cosas increíbles, obtener texturas, formas especiales. Si se llegara a quebrar, puedes pegar. Yo he pegado inclusive cosas que están esmaltadas con cosas que están crudas y logras finalmente la pieza que quieres obtener. Específicamente estas esculturas que están acá atrás están hechas con pasta paper clay en estado líquido como barbotina e incorporé a los moldes que utilicé esta semilla que la tengo acá en mi casa, que es de un árbol que se llama liquidambar. ¿Ya? Y estas semillas dejan, una vez que se queman, la forma de su estructura en la pasta. Voy a tomar una de las... No sé si se nota que quedan las cavernas de la semilla que puse y que quemé dentro del horno. Sí, sí se notan. ¿Y el peso qué tal es? Sí, puede disminuir un poco el peso, pero la verdad que estas tienen un poco, es como similar al peso de la pasta normal. Yo trato de que, porque una de las desventajas que tiene el paper clay es que queda un poco frágil. Entonces, para consolidar la pieza, finalmente yo introduzco harto esmalte. Entonces, el esmalte finalmente aporta un poco de peso. Pero las estructuras son realmente maravillosas. Por ejemplo, esta me costó harto
lograr que estos tentáculos no se quebraran, entonces tuve que varias veces quemar, pegar, hasta lograr la figura esperada. Pero entonces, ¿en este pegaste sobre esmalte ya? Lo que pasa es que primero hago la pieza en crudo, pero si hay algún accidente, arreglo el accidente, no importa en el estado que esté. Esa es la gracia que tiene el papel clay, porque pega y como la fórmula tiene un poco de fundente, al quemar por segunda o tercera vez, si es que se producen muchos accidentes, se pega finalmente y se restaura lo que, si sufriste algún accidente con en este caso con estos tentáculos que yo quise poner. Todo está hecho con paperclay. La base, que es esférica, que también tiene cavernas aquí entre medio, y los tentáculos que... Está hueca la pieza. Está semi hueca, porque la barbotina igual va uniendo por dentro, es como una esponja, que igual tiene uniones, pero tiene cavernas también. Ya. Ahí como que se nota. Y los esmaltes, utilicé esmaltes con cadmio, que al mezclarse entre sí producen efectos. Tal vez no se aprecia mucho, pero tiene... No, sí se alcanzan a ver un poco las mezclas. Hay varios efectos, ahí están los esmaltes con efectos de colores. Siempre son grandecitas. Sí, y esta que es grande, la del medio. La más grande, sí. Milade, tú, la arcilla, ¿de dónde digamos, tú la sacas, la compras? ¿De dónde viene esa arcilla? ¿Cómo la preparas? Mira, yo he usado paperclay en varias arcillas naturales, que acá se saca. Yo vivo en una zona rural que queda cerca de Pomaire, que es un pueblo netamente alfarero, de tradición alfarera. Ya. Entonces, yo voy y adquiero arcilla natural ahí y he mezclado la fórmula de celulosa con esta arcilla y me ha resultado. Específicamente, estas esculturas están hechas con reciclados de arcilla, más bien de baja. Todo lo que hago en paperclay lo hago con arcilla reciclada. Y esas arcillas, si es blanca, la compro. Aquí existe, no hay muchos locales en Chile. Eso es una de las desventajas que tenemos en Chile, que hay como un monopolio con la venta de elementos cerámicos. Y hay un solo local que vende de todo, y es la Casa del Ceramista, y ahí adquiero arcillas de baja. Estas están hechas principalmente con arcilla blanca. Yo hago clases a gente de mediana y adulto mayor. Entonces, por un tema de seguridad química, porque se les puede dar alergia, yo compro esmaltes que están exentos de plomo, de algún elemento tóxico. Así que los compro y ahí voy viendo los efectos que tiene. Esta línea específicamente, que es de la Casa del Ceramista, es a base de cadmio y tiene esa característica que al mezclarse entre sí se van logrando resultados bien vistosos y efectos especiales. Tu vínculo con la cerámica, podríamos decir que está ligado al pueblo donde vives. ¿Tú naciste allá mismo también? Sí, nací aquí en Chile. Yo vivo hace 15 años en Calera de Tango, 15 años que llevo en el mundo de la cerámica. Empecé primero como alumna, después me llamó la atención la maravilla del horno. Empecé a estudiar, finalmente decidí que esto iba a ser parte de un oficio para mí, parte de mi vida, y ahora en la actualidad yo vivo de esto. Trabajo, hago clases en la Corporación Cultural de Calera de Tango, y ahí la finalidad de las clases que yo hago es entregar el oficio de la cerámica. No es un taller de terapia, aunque sí, en el fondo lo es, porque trabajar con la cerámica siempre es un poquito terapéutico. Sí, pero
el objetivo es entregarle a las mujeres de esta zona rural un oficio con el que les pueda entrar alguna entrada económica. Ah, ya. ¿Y más o menos cuántas personas están contigo? El año pasado llegamos a tener un poco más de 80 alumnas de todas las ¿De verdad? Sí, sí. O sea que tú eres como la profesora oficial de la corporación. Sí, sí. Y este año estamos trabajando, bueno, dada la pandemia, por primera vez postulé a un proyecto del Ministerio de las Artes, que acá se llama Fondar, que entrega fondos a artistas y tienes que postular. Ya presenté un proyecto, así que esperamos que nos vaya bien y ahí ya sería como ya entrar en el mundo de las artes y de hacer cosas más bien culturales. Mi objetivo con la cerámica es hacer cosas culturales. Trabajo harto en el rescate patrimonial, tanto precolombino, ahora el proyecto que presenté es de la época de la colonia en relación a la cerámica. Así que ese es como mi objetivo de vida, que a través de la cerámica poder entregar cultura, conocimiento, historia, y que todos queden encantados con eso. Tú nos dijiste que habías empezado como estudiante, pero ¿cómo fue el vínculo? O sea, ¿cómo te hiciste estudiante? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención del barro? ¿Cómo llegas a decir, yo quiero ser estudiante, yo quiero aprender cosas, quiero aprender más cosas de esto? Bueno, yo trabajaba en una oficina y al venirme acá a Calera de Tango, que es una comuna rural, hay mucho campo y tú dejas de desconectarte de la ciudad y te empiezas a conectar con la naturaleza. Entonces yo dije, tengo que hacer algo porque sin el trabajo y con todo lo que me rodeaba quería darle un sentido al estar acá con tanta naturaleza. Tomé clases primero en cualquier taller y la verdad que quedé prendida en forma instantánea con la maravilla del horno, el antes y el después del horno. Y eso lo encontré mágico. Así que desde ahí ha sido una montaña rusa de conocimientos y de actividades que no he parado de hacer. ¿Y cuánto tiempo tomaste clases con esa persona? ¿Esa persona tiene una especialidad dentro de la cerámica? No, tomé clases 2 años con la marca americana Duncan, que en el mundo cerámico de los esmaltes se conoce harto. Sí. Ellos son los únicos que venden ese producto acá. Como te digo, es como un monopolio que hay en Chile. Ajá. Entonces yo quería aprender más y de ahí empecé a tomar clases con diferentes maestros. En Pomaire, tomé clases también con un profesor acá, Raúl Fuentes, que él hace clases en gendarmería a los presos. Entonces, todas esas experiencias fueron dándome más ganas de seguir en este mundo. Y a través de la cerámica poder ayudar. Yo te hice un diplomado en la universidad, ahí aprendió técnicas contemporáneas, como el paperclay, como la serigrafía en cerámica, esculturas también, todo lo que... ¿A dónde te gustaría llegar con tus exposiciones, con tus esculturas? Pues además de experimentar, darte la oportunidad de aprender y hacer lo que ya nos habías dicho, como una especie de catarsis frente a lo que implicaba el cambio en nuestras vidas en relación al COVID. Esas esculturas, esos productos que tú tienes, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es como la siguiente fase que tienes proyectada con esa investigación? Esta técnica acá en Latinoamérica no es muy conocida. En Chile hay algunos referentes, sería ideal poder difundirla a través de estas cerámicas u otros trabajos, porque la verdad que, como expliqué, la característica de esta pasta es muy dúctil. Entonces,
le pierdes un poco el miedo a trabajar con la cerámica. Mucha gente se frustra con los primeros trabajos porque se quebran o explotan dentro del horno. Entonces, esta fórmula te permite sortear esos problemas y perderle un poco el miedo a trabajar con la cerámica. Hay hartos referentes europeos, sí. Yo sigo a Jutta Haas, que es una excelente artista, y toda su obra es a través del paperclay. Así que los invito también a visitar su Instagram. ¿Tú ya tuviste la oportunidad de trabajar paperclay con estudiantes? ¿O solamente fue durante la pandemia que empezaste y has empezado como a desarrollar figuras y cosas? Sí. Trabajamos el año pasado con hicimos un trabajo de mini escultura en época de verano, aquí acá hace mucho calor. Entonces la dificultad que teníamos era que se fracturaba muy rápido, porque las alumnas estaban haciendo mini esculturas de personas, de personajes típicos acá de Chile. Entonces, de un momento a otro se fracturaban mucho las piezas porque estaban muy delgaditas y tenían un secado muy rápido. Ajá. Entonces, para evitar eso, preparamos fórmula con paperclay y solucionamos mucho el tema de la fractura por la temperatura que había acá. Disminuimos mucho la fractura en el modelado, porque las clases de un día para otro, con el calor que había, pese a que dejábamos envuelto en plástico, igual al otro día veíamos el resultado y estaba fracturado. Así que con esto solucionamos harto ese inconveniente con el tema de agregarle celulosa a la pasta. Las figuras que has hecho hasta el momento tienen digamos, ¿has ensayado varias fórmulas o te has ceñido principalmente a la fórmula de la artista que nos señalas? ¿Cómo ha sido la Mira, personalmente, experimentación desde ese punto de vista? Sí, personalmente, sí, experimenté al principio la fórmula y claro, al agregar más paperclay, la pieza se vuelve, más celulosa, la pieza se vuelve más frágil. ¿Ya? Como yo no tengo mucho tiempo para experimentar por el tema de las clases, empecé a ver que me acomodaba esta fórmula, que es de entre un 30 a un 40% de celulosa en la pasta. Y desde ahí trabajo con eso, por un tema netamente de no perder tanto tiempo en la experimentación. Pero sí, al principio experimenté cuál era la fórmula con la que lograbas menos inconvenientes. Porque a mayor cantidad de celulosa, más frágil es la pieza. Entonces va a depender de lo que quieras tú hacer. ¿Tú nos podrías contar un poquitito más del proceso de elaboración de la verde pequeña que tiene muchas puntas de esa pieza muy, muy puntuda que tienes? Mira, yo fui empapando con barbotina con celulosa estas semillas y fui formando mi esfera. Sí. En forma paralela deshidraté barbotina en placas de yeso para obtener pasta para modelar con celulosa y empecé a hacer los tentáculos. Una vez que los tentáculos estaban secos o ya soportaban su propio peso, empecé a pegar con barbotina con celulosa y en esta mini esfera que formé, todo está hecho con paperclay. Pero esas puntas que uno alcanza a ver ¿son totalmente macizas o están huecas por dentro? No, son macizas. El paperclay te permite trabajar grosores más bien macizos y no hay problema. Son macizas. Aquí, ¿Y tú
¿No te propusiste o crees que es posible hacerle eso por todas partes? Ah, Digamos, a la parte de abajo tienes, sí, como sí, que, sí. Dejé una zona para sí, en donde, apoyarlo, porque la puesta en escena que quiero finalmente necesita un área de contacto, pero sí, ajá, sí, en tu se trabajo puede hacer. personal, tus otras piezas también tienen que ver con formas de virus o trabajas muchos otros temas u otras formas distintas. ¿Cómo es cómo es la elección de temas en tu obra? Me propongo metas de lo que quiero hacer. Por ejemplo, ahora quise hacer una muestra relacionada al COVID-19 con estas esculturas, pero siempre tengo en mente hacer cosas que no necesariamente siguen la misma línea. Tengo esculturas de figura humana rescatando los pueblos indígenas de nuestro país. Tengo esculturas de mapuche, de Rapa Nui, otra en mi página, si ustedes ingresan a Taller Ruta de las Cerámicas y Oficios, aparecen ahí la diversidad de trabajos que hago. Ahora estoy pensando en trabajar con los pueblos indígenas del sur de Chile, en un proyecto que a futuro voy a echar a andar sobre los zoológicos humanos. Así que siempre mi mente está pensando en qué hacer. Trabajo mucho, mitad de mi trabajo es de rescate patrimonial relacionado a los pueblos indígenas y la otra mitad de mi trabajo es artístico, en donde mezclo colores, técnicas, escultura. ¿Cuál crees que es tu fuerte dentro de la cerámica? Digamos, este trabajo de texturas y colores de mi pandemia es como una investigación personal que te planteaste también por una necesidad personal, pero en la cerámica, ¿cuál dirías que es tu fuerte dentro de las técnicas o, sí, dentro de las técnicas de elaboración de la cerámica, cuál es? Trabajo harto con moldes, dentro de todo lo que es molde, eh, voy mezclando muchas técnicas. Eh, por ejemplo, no sé, pues a partir de una lámpara, voy modelando flores, el calado. eh, a partir de una pieza ya moldeada, tú avanzas harto, porque el trabajo de modelado a mano, por ejemplo, figura humana, es más lento. Entonces requiere de más tiempo ir trabajando la figura humana, que también es un poco complicada. Así que sí, la mayoría de mi trabajo está hecho en cerámica de baja y creamos moldes también. Por ejemplo, a partir de un trabajo modelado a mano, también siempre trato de dejar un molde de respaldo para luego obtener esa pieza y me pueda servir para otro proyecto. Entonces desarrollo harto la parte de moldaje. Y cerámica de baja, con todas sus técnicas. Pienso que la cerámica de baja te permite mucho trabajar con el color, que me encanta. Esa es otra característica de mi trabajo. Obtienes mucho color, técnicas, tenemos engobegrafiado, pincelada, cuerda seca, bajo cubierta, sobre cubierta, entonces es una gama de técnicas en el que nunca dejas de aprender. Eh, con la cerámica de baja también puedes hacer cosas contemporáneas, como la serigrafía, que es otra área que quiero desarrollar este año. Sí. En términos de hornos, ¿qué hornos has tenido la ocasión de experimentar? Digamos, estas piezas que tenemos ahí fueron realizadas en horno eléctrico, tú nos contabas un horno eléctrico chileno, Sí, pero esas mismas, digamos, el paper clay lo has ensayado también, no sé, en otros hornos o en otras temperaturas o solamente en tu horno eléctrico. sí hemos trabajado también en hornos a leña. Ahí se obtienen otros efectos que son eh, hermosos. Pero acá en Chile hay una restricción muy fuerte con el tema de la contaminación. Así que estamos un poco restringidos los ceramistas con el uso de hornos a leña.
Y se está dando mucho acá en Chile, este año sobre todo. Yo he visto mucho la venta de hornos a gas, pero pequeños, porque acá el gas también es muy caro, así que estamos un poco limitados por los costos y por esta restricción de la contaminación con los hornos a leña. Tú me decías que te habías proyectado en el inicio del proyecto realizar 8 esculturas, ¿ya Sí. esa meta está cumplida? Sí, está cumplida. Son las 8 esculturas que están atrás. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la grande. Esta fue hecha con 2 moldes, como de unos 30, 40 centímetros de diámetro. Hice 2 medias esferas, después las pegué para formar mi esfera. Ocupé mucha semilla también, porque tiene sus cavernas. Y posteriormente fui haciendo los tentáculos. También tiene cavernas, a lo mejor esta no quedó tan con tantas cavernas. Igual en este caso también usaste molde. No, fui empapando estas semillas. Ajá. Y fui formando mi esfera semilla a semilla. Posteriormente que se seca un poco y paralelamente fui haciendo los tentáculos para pegarlas. Y finalmente se van al horno. Y esta otra, lo mismo. Fui semilla a semilla, no ocupé molde. Acá se notan más las cavernas de la semilla. Sí, acá quería que quedara rojo y abajo tiene un esmalte que le llamamos acá lava, que es un color negro con tonalidades medias moradas. Bueno, aquí empecé a mezclar otro tipo de tentáculos más sólidos, más gruesos. Acá. Ajá. Y acá utilicé ya molde de mediano diámetro. Pero todos los tentáculos son modelados totalmente a mano. Sí, cada uno. Sí, esta tiene como más fuerza expresiva que las otras. Es como más impresionante. Acá se produjeron muchos efectos, por eso que... Sí, tiene como una... Ah, pero ese blanco, acércalo un poco a la cámara, un poquito. Este blanco... Esos blancos... se ven como... Sí, pero se ven como... también son texturados. Sí. O sea, es como si le hubieras echado blanco... Abajo, sí. Y encima naranja. ¿Aplicaste primero el blanco y luego el naranja o por partes? No apliqué esmalte blanco. Acá hay esmalte naranja, rojo, un poco de verde. Ese verde, que es como a base de cadmio, dio efectos medios negros. Ajá. Esos efectos negros los dio el esmalte. No es que le haya puesto negro. ¿Y no le pusiste ni blanco tampoco? No, tampoco. Todo es efecto de los esmaltes. Pero entonces ese blanco que se alcanza a ver ahí es que el paper clay se alcanza a ver y... Yo creo que sí, que en partes el esmalte fluyó y dejó a la vista el paper clay, pero quedó igual esmaltado toda el área. Ese naranja lo escogiste porque se parecía mucho a las imágenes que conseguiste de coronavirus, ¿cierto? Sí, traté de buscar colores que se asemejaran a las fotos que había seleccionado. Aquí jugué mucho con la semilla. Quería que quedara la huella de la semilla y que esa fuera más que los tentáculos.
Desde España, no alcanzo a ver el usuario, pero sé que es de España. Te dicen que te felicitan por tu estupenda obra, por la investigación Gracias. que has realizado. Bueno, ya nos quedan solo 8 minutos. Sí, Mayra, igual quería comentar que, claro, el paperclip tiene la ventaja de ser muy dúctil y puede jugar haciendo cosas, pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que el bizcocho queda un poco frágil, entonces hay que manipularlo con mucho cuidado. También una de las otras desventajas es que como hay celulosa, queda mucho residuo en el horno, entonces por un tema de rigurosidad hay que aspirar el horno después de cada quema de las piezas de paperclip. Y hay que ser bien riguroso porque si en la siguiente quema quemamos esmalte, se puede contaminar. Los esmaltes, claro. Claro, entonces la idea es que después de cada quema de productos hechos con paperclip, se debe aspirar el horno. Muy bien. Esta tiene otro tipo de tentáculos más. ¿Esa qué número fue? Esta también fue como la cuarta. Más o menos. Sí, también tiene combinación de esmalte. ¿Cuántos esmaltes le aplicaste? Como 3, no usé blanco, solo esmaltes de colores. ¿Y las de base son cuáles? ¿Azul? ¿Rojo? No, verde turquesa. Ah, verde. Sí, verdes, rojos, un poco de rojo, y puse otro verde que me dio algunos destellos de negro por esta combinación de esmaltes que te digo yo. Sí. Hay unos, eso es efecto de la combinación de esmalte. Y este también tiene las cavernas, pero los tentáculos son sólidos, son como pirámides. Como pequeños volcanes. O sea, por sí la cerámica ya implica muchos cuidados. Creo que hacer este tipo de formas exige como 5 veces más cuidado de lo que uno tiene en una. Entonces, por un lado, pues, entonces ya quería como ir cerrando, nos quedan 4 minutos. Quiero cerrar tu intervención, Milagro, agradeciéndote por todo tu trabajo, no solamente en la creación de esas esculturas que de algún modo nos permiten a todos, un poco lo que te planteabas de la catarsis, lograr como no ver tan amenazante, digamos, un poco caricaturizar ese virus que en un momento nos hizo realmente vivir con mucha angustia. Aún lo hace, pero ya no tan fuerte como al principio, que yo creo que todos el primer mes estábamos un poco paralizados con esas noticias, y creo que a través de tu obra todos como que podemos empezar a ver el coronavirus como eso que es un objeto más de la cotidianidad, pues con el que hay que tener, justamente tus esculturas con la delicadeza que tiene, pues sí, el coronavirus, hay que tener mucho cuidado con el coronavirus, pero pues no hay que dejarse ganar, uno lo puede manejar con mucho cuidado. Entonces, creo que tu trabajo permite también eso. Y creo que los muchos o pocos resultados que obtuviste en tu trabajo, hay una gran generosidad de tu parte al hacerlos públicos por medio de esta conferencia, permitir que las personas sepan todos los detalles, y que al tener esos detalles de tu experiencia, del conocimiento que produjiste a través de esta investigación personal, se convierta también de pronto en un punto de partida para otras personas que quieran también experimentar y de pronto, no sé, contactarte o sencillamente tomar los resultados que se socializaron el día de hoy para iniciar un camino nuevo también, pero con el paperclip, sabiendo todas sus ventajas, pero también sus desventajas. Entonces, nos quedan 2 minutos, entonces no sé tú con qué quieres cerrar, cuáles serían tus últimas frases del día de hoy. Bueno, esta técnica hago el llamado a que jueguen. Los invito a jugar con el paperclip, no tengan miedo. Y quiero también aprovechar de darte las gracias, Mayra, por la invitación.
por la organización. Este trabajo, la verdad que para todos los ceramistas es muy importante. Gracias por tu esfuerzo también. Yo sé que has trabajado mucho. Así que a todos les envío un abrazo, que todo salga bien, que esta pandemia no nos bloquee, que al contrario nos invite a crear, a compartir y a vivir en un mundo mejor. Así que un abrazo. Gracias, Mayra. Felicidades al festival. Espero que siga este próximo año. Claro que sí. Sí, la convocatoria ya se anunció, la convocatoria para el otro año. Se va a abrir el 30 de octubre. Muchísimas gracias, Milade. Y entonces nos estaremos viendo. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Chao. Que estén todos muy bien.